Y internet, ahí está. Estaba viendo un video esta semana de, yo creo que lo han escuchado, Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. El Salvador, una nación, a ver, me estoy acostumbrando a no le hice mucho mejor. El Salvador, una nación, bastante conflictiva, creo que era de las más peligrosas de todo el continente, si no es que la más peligrosa. Los Maras Salvatruchas, la Mara 13, hacían estragos en el país. Y estaba viendo un video de cuando él tomó la toma de protesta de presidente, invitó a Dante Gebel, no sé si han escuchado a Dante Gebel, el pastor Dante Gebel, y Dante Gebel empieza a hacer una oración y empieza a citar la Biblia, dice, y esta tierra será bendita, y empieza a declarar las bendiciones de Deuteronomio sobre la tierra, sobre el presidente, sobre el gabinete, y nada más se ve donde Nayib Bukele está así con sus ojos cerrados y recibiendo y orando, y empieza a decir, Señor, tú eres bienvenido a El Salvador, tú eres el Señor del Salvador, Jesús, tú eres el Señor del Salvador, y es un nuevo tiempo. Y en 4 años la nación ha cambiado completamente. Completamente. Ahora es una de las más seguras. O sea, ese versículo de ¿acaso puede cambiar una nación un día? O sea, pues mínimo ya se recortó el tiempo, ya vemos que en 4 años sí puede cambiar una nación. Esperamos que eso pase en México un día, y por eso estamos orando, y por eso habemos más de 50 iglesias orando durante 40 días intercediendo por nuestra nación. Pero ¿a qué voy con esto? Se me venía este versículo a la cabeza. Proverbios 29, 2, si lo quieres buscar. Dice, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Yo quiero decirte por quién votar en esta... No te crean. Predicación pagada por Movimiento... Es broma. Nos llegó una ofrenda de Movimiento... Nada, es cierto. Es broma. Que por cierto, saludé a Madedito ahora el viernes. Se los prometo, digo, no, nada que ver, me acordé ahorita. Estaba en el crucero y saliendo de la oficina y estaba saludando. Vota por mí, bebé. No soy de Monterrey, no puedo votar por ti como quiera. Pero cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Y sentía que Dios me empezó a hablar Dios sobre la cultura. Y sentía que Dios, ayer justamente se me vino una frase a la cabeza, te la quiero decir, porque sentía que había preparado algo sobre liderazgo, pero Dios me dijo, sí, pero quiero que lo mezcles con esta parte de cultura. Entonces ayer me quedé haciéndole los ajustes a la predi y sentí que Dios me decía, aquello que cultivas hoy se vuelve tu cultura mañana. Se me vino esa frase a la cabeza. Aquello que cultivas hoy se convierte en tu cultura mañana. Y yo, Señor, ¿qué quieres decir con esto? O sea, lo entiendo, pero ¿qué más? Dime más. Y el Señor me dijo, o sea, busca qué es la palabra cultura. Y me fui a la etimología. Y la palabra cultura viene de esa palabra cult. Es perteneciente al verbo latín colo, que significa cultivar. O sea, primero se me viene esta frase y luego me meto y dice eso. Cultura viene de la palabra viene de la palabra colo, que significa cultum o cultivar, significa etimológicamente cultivo. Y habla específicamente sobre el cultivo de campo. La palabra cultura viene de la palabra de cultivar el campo. Y dije, wow, aquello que cultivo hoy se convierte en mi cultura mañana. Y te quiero hacer una pregunta, ¿qué es lo que estás cultivando en tu vida hoy? Con eso quiero comenzar. ¿Qué es lo que hoy estás cultivando en tu vida y en la vida de tu familia que mañana se va a volver parte de tu cultura?
Cuando iniciamos esta iglesia, yo decía, queremos cultivar la presencia de Dios. Me encanta esa palabra, cultivar la presencia de Dios. ¿Qué significa cultivar? Es cuidar, es hacer crecer algo. Es decir, es como cuando estás en una casa invernadero, ¿no? Y aunque afuera no estén las condiciones, adentro puedes estar cultivando fresas y blueberries y cosas que no se darían normalmente en ese lugar, a lo mejor que es un poco más árido. Y sentíamos que yo decía, quiero que en medio de esta ciudad hagan un invernadero de mi presencia, que cultiven mi presencia. Y por qué, y lo que sentí hablar de liderazgo es, así como Nayib Bukele, Dios lo escogió para cambiar su nación. Y los métodos y esto, los derechos humanos podrán decir lo que quieran, pero ahorita hay seguridad en la nación, y hay inversión extranjera, y hay edificaciones, y acaban de hacer una biblioteca súper avanzada, y todo porque hay una persona que está buscando la presencia de Dios, está buscando hacer las cosas conforme al corazón de Dios. Mi pregunta es, ¿cómo se vería esto si tú y yo lo empezamos a hacer en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en nuestra escuela, en donde tú te muevas? Porque a veces decimos, es que el líder de la nación, es que el líder de tal empresa grande, es que el líder el gobernador o el presidente municipal, y achacamos las cosas a ellos, ¿no? Y decimos, es que si el gobierno hiciera más, déjame te digo de dónde sale el gobierno, de la sociedad. No los importamos, no importamos presidentes, salen de aquí mismo, de nuestra sociedad, y los escogemos nosotros. Y a veces decimos, es que si esto cambiara, pero yo quiero decirte algo, tú eres un líder. A lo mejor nadie nunca te lo ha dicho, pero tú eres un líder, tú eres una líder. ¿Sabías que la persona más introvertida, imagínate a la persona más introvertida, que no habla y que no se relaciona con nadie, supongamos, ¿no? Dice John Maxwell que la persona más introvertida al menos va a influenciar a 10,000 personas en su vida, en el lapso de su vida, simplemente con las interacciones que tiene de vez en cuando. Y el ripple effect que se llama, ese efecto, ¿mande? Mariposa, puede impactar hasta 10,000 personas, la persona más introvertida. ¿Cuánto más una persona que no sea, que sea un poquito extrovertida? Si tú eres un poquito extrovertido, quiere decir que estás impactando 20, 30,000, 50,000 personas. Hay un liderazgo innato que Dios ha puesto en ti. Y a veces nos imaginamos, es que un líder es aquel que habla en público. Es que un líder es aquel que sale en la tele. Un líder es aquel que alguien lo puso sobre un grupo de personas para dirigir. Y no. Un líder es aquel que dirige. Y Dios te ha puesto a dirigir tu casa, tal vez. Dios te ha puesto a dirigir un grupo de personas en tu empresa o en tu trabajo. Dios te ha puesto a dirigir la vida de tus hijos. Hay un liderazgo en ti. Y la pregunta es, en medio de ese liderazgo, ¿qué es lo que estás cultivando? Cuando Quiero contarte un pequeño testimonio y lo voy a tomar prestado, este testimonio. Mis padres, cuando se casan, los voy a quemar un poquito. No, es cierto. No, ellos lo dicen. Mis papás cuando empezaron a andar no eran cristianos. Y mi mamá, pues como quiera, decía, pues hay que buscar a Dios. Y decía, pues vamos a misa. Y mi papá decía, no me arruines el domingo. Así sí, mi papá. Dice, no, hombre, no me arruines el domingo, ir a buscar a Dios. Y mi mamá estaba queriendo buscar. Después, mi abuela empieza a conocer a Dios y empieza a ir a una iglesia, a una reunión en casa. Y la familia se empieza a acercar a Dios. Y tanto que se empiezan a enamorar de Dios, mis papás. Y la dinámica familiar en cada uno de esos hogares no era la mejor dinámica. Había cosas buenas, pero habían cosas que a lo mejor estaban bastante deficientes.
tanto del lado de mi mamá como del lado de mi papá. Sin embargo, ellos decidieron cambiar su cultura y dijeron, esta es la cultura que traigo yo de mi lado y esta es la cultura que traigo yo de mi lado. Pero hoy decidimos hacer una nueva cultura de acuerdo a los principios de Dios. Y yo no sé cómo ha sido tu vida hasta hoy y qué es lo que has estado viviendo y qué es lo que has estado haciendo. Y a lo mejor en la semana que fuimos a la esfera en casa de Mauri, yo contaba sobre almas prósperas. Algunos de ustedes ya me han escuchado hablar sobre esto, en el cual decía, somos una suma de las decisiones que hemos tomado a lo largo de nuestra vida. Y en cuanto nuestra alma empieza a prosperar, nuestras decisiones prosperan, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras emociones prosperan, todo alrededor empieza a prosperar, como dice 3 de Juan, versículo 2, que andamos buscando el capítulo 2 y no encontramos, capítulo 1, versículo 2. Yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. La cuestión es esta. No importa la suma de decisiones que te han traído hasta aquí hoy. Hoy puede ser el día en el cual tú decides cambiar la cultura de tu vida. Y hoy puede ser el día en el que digas, ¿sabes qué? Hoy, ¿cómo voy a ver reflejado el cielo en mi familia? ¿Cómo voy a ver reflejado el cielo en mi forma de actuar, en mi trabajo? ¿Cómo voy a ver el cielo reflejado en mi empresa? Jesús dijo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El reino de los cielos es cercano. ¿Cómo se ve el cielo en cada una de estas áreas? ¿Por qué? Porque aquello que estás cultivando es lo que se va a convertir en una cultura en el futuro. Cuando muchas veces decimos, es que los americanos son una nación muy próspera, y etcétera, 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 y los europeos, y acá en México cruzas de McAllen a Reynosa y se nota la diferencia, y cruzas de San Diego a Tijuana y se nota la diferencia. ¿Por qué? Porque ellos han cultivado algo que ha permitido que ahora haya una cultura de prosperidad. Y nosotros hemos cultivado otra cosa. Y por la razón que tú me digas, en México hace 400 años fuimos esclavizados, allá tal vez no fueron esclavizados. Y se han cultivado ciertas cosas también malas, no estoy diciendo que todo es hermoso. Aquí hemos cultivado el valor de la familia, que allá no. Pero son ejemplos que te quiero poner sobre qué estás cultivando hoy. ¿Qué estás cultivando en la vida de tus hijos? ¿Qué estás cultivando con tu esposo, con tu esposa? ¿Qué estás cultivando con tu novio, con tu novia? ¿Qué estás cultivando con tus empleados, con tu jefe? ¿Cuál es la cultura que se desprende de tu vida? Y te quiero ponerte precisamente John Maxwell menciona 4 áreas con las cuales que pueden ser 4 pilares con los que podemos formar una cultura saludable. Pero antes de eso quiero que me acompañes a Mateo 7, por favor, capítulo 24. Antes de entrar a 4 pilares importantes. Ahora, una cultura se hace de muchas formas, o sea, hay muchos ingredientes para generar una cultura. Ahorita solamente vamos a hablar como de 4 áreas importantes, pero ya si nos vamos más específico, obviamente que en nuestra vida diaria tiene que haber una cultura de adoración, no tiene que haber una cultura de oración. Si no estás orando y adorando y solamente lo haces los domingos, déjame decir que no estás generando una cultura. Más bien estás generando una cultura de solamente hacerlo los domingos. Sin embargo, ¿qué tipo de creyente quiero ser yo? ¿Quiero ser un creyente de a domingo o quiero ser un creyente que siga a Jesús cada día? Entonces, acompáñame a Mateo 7:24. Dice, cualquiera pues, como que Jesús era de allá de Mochis o algo así, ¿no? Cualquiera pues, no está Rudy para echarle carro, pero bueno. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace,
le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué está diciendo Jesús? Cualquiera que escucha mis palabras y las hace, porque podemos venir aquí cada domingo y podemos ir a la esfera y podemos adorar y podemos pasarla padrísimo, pero dice Jesús, sean oidores y hacedores. Cualquiera que escuche estas palabras, se lo está diciendo a una gran multitud. Les está diciendo, ok, todos ustedes me están escuchando. Ahora, el que las haga, lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, ¿ok? Cualquiera el que escucha las palabras de Jesús pero no las hace, lo compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, lo mismo, y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¡Wow! Tú y yo hoy tenemos una decisión. Hacerle caso a las palabras de Jesús y crear una cultura nueva. A lo mejor me has dicho, es que ha sido muy difícil y cómo voy a cambiar y cómo esto. ¿Cómo vas a cambiar? Empezando hoy. Estamos muy acostumbrados a querer las cosas de microondas. Estamos muy acostumbrados a querer las cosas rápido. Te voy a decir algo, por más que truenes los dedos y por más que te esfuerces, es imposible tener un bebé en un mes. O sea, no puedes meter una embarazada al microondas para que, ya salió. No, o sea, no son palomitas. Así. Las cosas importantes requieren tiempo. Las cosas que se hacen con cariño, con esfuerzo, requieren tiempo. Es por eso que Dios es un Dios de procesos. Y a veces queremos crear una cultura en un día, ¿no? Hoy, y empezando el año, ¿no? Hoy, este año voy a hacer ejercicio. Este año hoy, como la hermana Lupita, no, hoy voy a cambiar. Este año sí cambio la alabanza. Vamos a meter esa alabanza el otro año. Queremos construir y queremos crear algo en un día o en una semana. Y esto requiere tiempo y esfuerzo. Esto requiere de convicción. El seguir a Jesús y el crear una cultura de reino requiere de convicción. Y se requieren líderes que deseen y anhelen ver el cielo en la tierra. Y te tengo una buena noticia. Cuando realmente hay una convicción y dejas que Dios obre, y Él ve que hay algo genuino en tu corazón, Él acelera las cosas muchas veces. Muchos a lo mejor no hubieran creído que El Salvador pudiera cambiar en 4 años. Pero cuando pones las cosas en manos de Dios, Él empieza a intervenir a tu favor. Él empieza a intervenir a tu favor. Lo que sí, mi papá, el Señor está conmigo. Ahorita lo que comentaba mi papá, esta persona que estaba en la oficina estaba creando un ambiente muy pesado, muy, muy pesado. De hecho, hay otro por el que también queremos orar, es mi primo. Que nada, te creas. No, Mauri ha sido una buena adquisición. Él sabe que no es cierto. Esta persona realmente es una persona, es un gran ingeniero, te lo quiero decir. Y GRAN te lo pongo en mayúsculas. Gran ingeniero, un gran profesional, sabe mucho, pero su carácter no le ayuda para nada. Y llegó el punto en que ya nadie quería trabajar con él. ¿A qué voy con esto? Hay áreas
en las cuales si tú no eres transformado, por más que te esfuerces, por más que aprendas, por más que intentes, no vas a poder cultivar lo que quieres cultivar, porque a lo mejor estás echando todos los ingredientes correctos, sin embargo te está faltando una tierra fértil. ¿Y por qué te digo esto? Porque a veces no nos damos cuenta, pero es tan importante una buena actitud. A veces es más importante una buena actitud que el conocer muchas cosas. Y lo que estamos llamados a generar ambientes. ¿Qué pasa cuando llega? Hay gente que dice, híjole, yo prefiero que mi papá no llegue a la casa. O que dice, ay, tengo miedo que llegue mi papá, o tengo miedo que llegue mi jefe. ¿Por qué? Porque todos cargamos con un ambiente. Todos cargamos con lo que estás cultivando en tu vida, es lo que empiezas a generar alrededor de ti. Este joven, pudimos haberle, de hecho, tenía tanta capacidad que nos hubiera encantado ponerlo en una gerencia para que él tuviera un equipo de trabajo. Sin embargo, decíamos, el darle gente es un error porque los destruye. Una manzana podría afectar todo lo demás, por más rica que sepa. No, sí, o sea, era una persona muy, muy, muy capaz, pero decías, no le puedo dar gente porque los destruye. Y muchas veces a nosotros nos ha tocado lidiar con culturas que nos han dañado, culturas que nos han afectado. Hay gente que a lo mejor desde niños tenemos cierto trauma porque afectó nuestra vida, pero cuando venimos al Señor y escuchamos sus palabras, podemos decidir empezar a edificar. Hay una nueva oportunidad en Dios. Él te dice, borrón y cuenta nueva, hijo. Hoy comienza a construir una nueva casa cimentada sobre mí, que soy la roca. Hoy empieza a construir algo nuevo. Y para crear una cultura saludable, ya sé que tengo poco tiempo, para crear una cultura saludable quiero darte 4 puntos si los quieres apuntar. ¿Y por qué te digo que tú eres un líder? Porque es responsabilidad del líder crear una cultura saludable. Si algo está mal, y me atrevo a decirlo ahorita, si hay algo malo en la cultura de Habitat, o a la vuelta de 2 años hay algo erróneo en la cultura de Habitat, no es problema de la gente, es problema mío, del pastor. Porque el líder permea lo que hay en él y genera el ambiente. Si tú ves una iglesia con mucha excelencia es porque el 99.99 de la responsabilidad es porque el líder es un líder de excelencia. Si tú ves voy a hablar de iglesias, una iglesia con crítica en la cual todos están criticando, muy probablemente es porque el líder es criticón o permite que haya eso. Si tú ves una iglesia llena de la presencia, muy probablemente es porque el líder constantemente está buscando la presencia. Lo que hay en un lugar, no digo que no hayan errores o que no haya, pero la cuestión es cuando permites que ese error se repita tanto que se vuelve parte de la cultura, es porque el líder lo permitió. ¿Me explico? Entonces, el líder es el responsable de crear una cultura saludable. Tú eres el responsable, papá, mamá, tú eres el responsable de crear una cultura saludable en tus hijos. Esposos, tú eres el responsable de crear una cultura saludable con tu esposo y con tu esposa. Los dos son responsables. Si tienes un negocio, tú eres el responsable de crear una cultura saludable en tu negocio.
Tú eres el responsable de tu equipo de trabajo, de crear una cultura saludable. Hay veces en que vemos dos gerentes de la misma área y uno hay un excelente ambiente en su equipo y el otro tiene un ambiente pésimo. Es porque es responsabilidad de este líder crear ese ambiente. El primer punto, una cultura de seguridad. El estrés y los sentimientos de ansiedad son una respuesta natural a la presión. Y muchas veces la respuesta no es decrementar el trabajo, por ejemplo, en este caso hablando de trabajo, sino que es cómo es mi respuesta ante la presión. Si ante la presión yo no puedo hacer que mi gente se sienta en un ambiente saludable o en un ambiente seguro, van a estar nerviosos y ansiosos. Si yo llego a mi casa y empiezo a gritarle a mis hijos y empiezo a castigarlos cuando se equivocan, no digo que voy a ser permisivo y no digo que voy a ser no digo que no voy a corregir las áreas que se tienen que corregir, pero si yo empiezo a crear un ambiente de gritos, un ambiente de que si te equivocas te castigo y te golpeo, te grito, ante cualquier situación mis hijos se van a sentir presurizados, con presión y con ansiedad. Por eso vemos tantos niños con ansiedad, por cómo sus padres los tratan. Pero cuando yo creo un ambiente de amor en el cual si te equivocas, no necesariamente hay un castigo, sino que te corrijo en amor y te enseño. ¿Sabes qué van a decir mis hijos la siguiente vez? Ya sé que si me equivoco, mi papá me va a seguir amando y me va a enseñar. Al igual pasa en tu trabajo, al igual pasa aquí en la iglesia. Si viene una persona y me dice, ¿sabes qué? La regué y pequé gacho. Y yo le digo, sácate de aquí, pecador. O le digo, ven para acá. ¿Con qué estás batallando? Cuéntame. ¿Qué? Ven para acá. Hey, te tengo una buena noticia. Dios te quiere perdonar. Y vamos a orar y voy a trabajar contigo para que esa área de tu vida sea cambiada. ¿Y qué es lo que te llevó a hacer eso? No, pues es que esto, lo otro. Ok, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Y te voy a dejar tarea, haz esto y esto y esto, y vamos a hablar la otra semana. ¿Qué va a decir la persona? Me siento amado y siento que alguien me está animando. Hablaba con una persona la otra vez que estaba batallando en una situación y después de tiempo pasó el tiempo y volvió a batallar con esa situación. Y le digo, muy bien, vamos a celebrar que pasó todo este tiempo y en el cual no hiciste eso. Dijo, órale, hay veces en que no entendemos esa parte. Si yo pongo a mi niña a caminar, a María Katy, y da 5 pasos y se cae, yo no la voy a empezar a criticar y a juzgar y a decirle, eres una torpe, como que te caes, niña, y aprende a caminar. Digo, se escucha feo y tonto, pero es cierto, no lo voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Voy a celebrar los 5 pasos que dio. ¡Yeah! Porque al rato yo sé que va a dar 10 y luego va a dar 15 y luego va a dar 50 y luego ya va a caminar. Normal. Entonces, cuando alguien se acerca a Dios y deja de hacer cosas y de repente vuelve a pasar algo, lo que voy a hacer es, bien, mira cómo lo estás haciendo muy bien, vuélvete a levantar, porque aunque 7 veces se caiga el justo, Jehová lo levantará. Y ponte de pie y vamos juntos y yo te voy a ayudar. Una cultura de seguridad en la cual hay ánimo. Punto número 2. Una cultura de propósito. Cuando un líder no está mostrando una visión de hacia dónde va, la gente tiende a desanimarse porque no sabe por qué hace las cosas.
Pero cuando tú le dices a las personas, esto lo estamos haciendo porque esta es la visión, vamos hacia acá y queremos ver, vamos a poner en la iglesia, queremos ver el reino y luego queremos ayudar a esta casa y queremos ir a la universidad y hay un propósito en lo que estoy haciendo, mantienes un espíritu animado. Cuando no sabes ni lo que estás haciendo ni por qué lo estás haciendo, empieza a haber una monotonía. Cuando tú le das propósito a tus hijos, a tu pareja y les dices, hey, hijo, tú estás hecho para esto. Dios te ha creado para cosas grandes. Hey, hijo, vale la pena dejar de hacer esto por aquello que es mayor. Hijo, vale la pena estudiar porque Dios va a usar esto. Y me explico. Cuando le das un propósito a la gente que depende de ti, es mucho más fácil que puedan impulsarse a hacer las cosas. Hay mucho que podría decir, pero el tiempo no me va a dar. Punto número 3. Una cultura de autenticidad. Cuando le permites a la gente ser auténtica, les estás permitiendo ser gente abierta. Gente que puede mostrar sus vulnerabilidades, gente que dice, híjole, no me van a criticar si uso un tenis de un color y el otro de otro, un ejemplo, ¿no? Si yo te permito ser auténtico, te permito ser la mejor versión de ti mismo. A mí me encanta conocer a la gente, me encanta, oye, ¿qué te gusta? Y esto, porque me empiezo a dar cuenta de sus intereses. Y hay una pregunta que me gusta hacer. Si tuvieras todo el dinero del mundo y si tuvieras todas las conexiones y si tuvieras todo el tiempo del mundo, ¿qué harías? Porque eso denota mucho de la pasión de la persona. No, pues yo pondría orfanatos y le daría de comer a la gente, o yo haría hospitales, y te dice mucho de la visión y el propósito de la persona. Entonces, aprendes a conocer a la persona y encuentras la autenticidad de ellos. Un líder debe establecer una cultura en la cual permita que la gente sean ellos mismos. Esto permite que dentro del crear una cultura de autenticidad, crea una cultura de ser empático. Y cuando un líder es empático y entiende los problemas que está pasando la gente, ¿qué es lo peor? Voy a hacer un paréntesis aquí y voy a poner el ejemplo de la iglesia. Hay muchas iglesias en las cuales la gente esconde lo que está haciendo mal porque sabe que si es auténtico y es abierto, no lo van a entender o no la van a entender. Pero ¿qué pasa cuando nos equivocamos? ¿Y qué pasa con Jesús? Él viene, te ama y te restaura. Desafortunadamente, muchas veces la iglesia no es el reflejo total de Jesús. Y es lo que tenemos que empezar a hacer. ¿Qué va a pasar la próxima vez que tu hijo, que tu hija estén pasando por una situación? Hay veces en que no entendemos las cosas que a lo mejor dices, te van a poner una galleta. Sí, pero es empático. Y entiende que para ellos es algo muy grande. ¿Cómo me puedo yo bajar ese nivel? Si Jesús dejó su gloria y se bajó al nivel terrenal a ser empático con nosotros, ¿cuánto más yo no puedo hacerlo con mi gente, con la gente que depende de mí? Y punto número 4. Crea una cultura de conexión. Michael Buckingham, un autor, dice, menciona esto: la soledad mata. Si me quieres matar, ignórame. Le decía, hablando del tema de iglesia, le contaba otra vez a unas personas que una vez fue a una iglesia, al grupo de jóvenes, te estoy hablando de hace años, hace 15 años, no sé. Cuando tenía como 2. No es cierto. Fui a una iglesia, gracias a Dios yo ya era un cristiano
de años y de cierta forma maduro, que no me sentí por esto. Pero fui a una iglesia, un grupo de jóvenes, y dije, adrede, dije, tomé el cronómetro, porque de esas veces que sientes que el grupo de jóvenes está todo separado y cada quien tiene su grupito y a los nuevos nadie los pela, ¿no? Y voy y digo, voy a poner 15 minutos en mi reloj, a ver, no es cierto, dije, voy a poner el cronómetro en mi reloj, a ver cuánto tiempo pasa para que alguien venga y me salude. Y lo puse, y pasaron 15 minutos y nadie me había venido a saludar. Y lo paré y dije, ya, hasta aquí. Y digo, tampoco me voy a... Pero dije, qué triste que alguien vaya a una iglesia y que nadie se acerque a preguntarle su nombre. O, hey, ¿cómo estás? ¿Quién eres? Esto, lo otro. Qué triste. La iglesia debería ser el lugar en donde más conectados deberíamos de estar. En donde debes de ser abrazado. Y dije, a mí no me molesta. Yo sé hacer amigos. Pero ¿qué pasa con otras personas que se quieren acercar a Dios y vienen y nadie los pela y nunca regresan? Porque no estamos siendo Jesús. En tu casa, con tus hijos. ¿Qué tanto dedicas tiempo a divertirte con ellos, a conectarte, a cómo te fue en tu día, hijo? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que...? Hay papás que no conocen a sus hijos. Hay papás que los maestros conocen más a sus hijos. ¿Qué tanto tiempo de calidad pasas con ellos? ¿Qué tanto tiempo de calidad pasas con tu esposo, con tu esposa? Y sabes que para cada uno de estos puntos se requiere algo. Intencionalidad. Y a lo mejor dices, no, pero es que mi esposa o mi esposo no conoce a Jesús, o es que mis papás no conocen a Jesús y yo quiero... Bueno, hey, te tengo una respuesta de 3 palabras, de 3 letras. Ora. Ora. La oración tiene poder. La oración tiene poder. Y hemos visto grandes milagros en esta iglesia. A lo mejor va a requerir tiempo y esfuerzo, pero ora. Cuando no hay conexión en una empresa, en una familia, en una iglesia, en una casa, no hay conocimiento y se crea un ambiente tenso. Dios te ha escogido a ti para que seas una líder, un líder. Pero ¿qué cultura es la que estás decidiendo desarrollar en tu vida?